damos inicio a este foro sobre el tema electoral, que para nosotros es de mucha importancia y para el país de la misma o más importancia, por tratarse de la consolidación de un sistema en el cual creemos que es el sistema democrático. Las labores que realizan las distintas entidades del gobierno a cargo del sistema electoral son muchas y sumamente importantes. Por eso hemos dado preferencia a este tema el día de hoy, el mundo que a la legislación de jurisprudencia. Hoy en día, además de del trabajo serio, el tema académico que realizan sus miembros, lo que es un próximo de las almas centrales de hoy. Vamos a ver el tema en este caso. Así que tiene el uso de la palabra el doctor Osvaldo. ¿Qué hago? Intentar en el autorial, pero no, es un problema de ellos. ¿Seguro? Dile que se escucha. ¿Ustedes se escuchan bien o no? Piero, Raúl, Carmen, ¿me escuchan bien? El caso A usted sí, don Osvaldo. A usted sí, doctor Fulco. Raúl, en tu caso, se fue la voz, Raúl, en tu caso. Se entrecortó tu voz, Raúl. Electoral. Tiene problema de transmisión, de onda debe ser. Claro, es. ¿Ellos lo han escuchado bien? ¿Ustedes lo han escuchado el doctor Raúl Ferrer o no? No se le escucha. No, entrecortado. Entrecortado. Si quieren, entonces volvemos a comenzar para estar más tranquilos. Es una buena idea, Raúl. Volvemos a comenzar. Sí. Bueno, damos inicio hoy a este segundo foro organizado por la Sí, parece que es la conexión. De repente, si apagamos las cámaras, se pueda viajar mejor el sonido. Dentro de que es el trabajo que viene realizando la academia desde que me asumí gracias al voto es que esto carga dentro de derecho, lo que es la jurisprudencia. Esta labor que viene realizando la Academia Peruana de Derecho es importante, pero esta proyección hacia el público en general, creemos de significación en lo que es la estructura del Estado. Y la estructura del Estado comienza por tener, como es un Estado democrático, ¿no?, como para sacar adelante y que elija bien a sus autoridades, ¿no? ¿Ustedes también tienen problemas allá? Yo en realidad no tengo problemas de audio. ¿Tú, Carmen, me escuchas bien a mí ahorita o no?
Sí, perfecto. Parece que es un problema de conexión de internet del doctor Fernando Costa. Lo hemos escuchado solamente al inicio y después se nos ha ido. Exactamente. ¿Y el doctor Raúl Chanamé? Igual, es un problema de conexión, es un problema, así ocurre, ¿no? A cualquiera le puede ocurrir, ¿no? O sea, eso son las ondas que no captan algunos distritos, algunos lugares. Sí. Bueno, voy a pedir autorización a Raúl. ¿Pero ahí se escucha bien a Raúl? No. Es un problema de conexión de Raúl, no es único. ¿Me escucha? A ver. ¿Ah? Escucha. Dígale si me escucha. Para ver, voy a hablar nuevamente para ver si se me escucha. Si se llega a escuchar o no se llega a escuchar. No sé si en este momento se ha normalizado o no se ha normalizado. Creo que sí, Raúl. Sí, Creo que sí. sí, sí. Sí, se le escucha perfecto, doctor. Ahora sí. Ahora sí, Raúl, puedes comenzar nuevamente, si gustas. Mirá en papeles. Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. El problema técnico es acá. Mejor continúen ustedes nomás, pero tampoco veo a Raúl Chanamé. Él sí está perfecto, nos está conectado con nosotros, ahí está. Raúl. Aquí estamos, doctor. Hemos apagado para que usted tenga mejor señal. Y ya, pero entonces yo simplemente vuelvo a saludar a quienes nos están escuchando. Les digo que para la academia es muy, muy honroso poder dirigirse a un público tan amplio en temas de tanta actualidad e importancia para el país como es el tema electoral. Así que con esto damos inicio a este foro electoral y le cedo el uso de la palabra al doctor Osvaldo Junzkopf como moderador. Muchas gracias, doctor Raúl Ferrero. Tengo el honor de ser secretario tesorero de la Academia, del Consejo Directivo de la Academia Federal de Derecho, que dirige el doctor Raúl Ferrero Costa. Dentro de las ideas que tuvimos, una de las más urgentes, inmediatas, necesarias, era que nuestro país en general, nuestros juristas, nuestros estudiantes, el público conozca exactamente el rol de la RENIEC, el rol que cumple la OMPE y, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones en un proceso electoral. Y como este es un tema que se remonta hace un mes, cuando yo lo llamé, tengo la suerte de conocer tanto a la doctora Velarde como al doctor Corbeto por la Universidad de Lima. Todos son graduados en la Universidad de Lima, lo cual para mí es... Y al doctor Raúl Chanamé, cuando ha sido decano del Colegio de Abogados y sobre todo miembro del jurado, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, en la que en realidad los apoyé en el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, el doctor Chanamé. Entonces, cuando se propuso la idea, había que convocarlos. Yo les quiero agradecer de manera muy especial que hayan asistido o que hayan aceptado participar en este evento. Y lo hemos diseñado de una manera muy sencilla, ¿no? Utilizando el propio sistema electoral regulado por la Constitución y los artículos correspondientes. Quería simplemente decir que la doctora Carmen Velarde Keklin es actual jefa de la RENIEC, ¿no?
y es, por supuesto, magíster en Ingeniería Social, máster en Gobernabilidad, máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, y en fin, es gerente, jefe nacional de la RENIEC. Doctora, usted tiene 20 minutos para hacer uso de la palabra y explicarnos, por favor, el rol que cumple la RENIEC. Muchísimas gracias, don Osvaldo Junskov. Un saludo afectuoso también a don Raúl Ferrero Costa, a todos los miembros de la Academia Peruana de Derecho y, por supuesto, a mis colegas, don Piero Corbeto, jefe de la OMPE, y a don Raúl Chanamé, también miembro en el Jurado Nacional de Elecciones. Para mí es un placer darles a conocer cuál es el rol que juega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC durante estas elecciones 2021. Lo primero que es importante saber es que el RENIEC desarrolla varias funciones importantes. Una primera que tiene que ver con la inscripción de los nacimientos, matrimonios, defunciones, los hechos vitales. Todo esto a través de ¿qué? A través del registro, los registros civiles. Pero paralelamente, todos los datos que también recoge en la ficha única que tiene cada persona para generar un documento nacional de identidad, se registran en lo que en RENIEC denominamos el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, RUIPIM. Esta es la base para generar el padrón electoral en el RENIEC, y precisamente de ello es que yo quiero conversarles. Ya RENIEC desarrolla otras funciones más, como también generar los certificados digitales con las cuales están firmando muchos funcionarios públicos sus documentos electrónicos, emitir el documento nacional de identidad electrónico con la firma digital para los ciudadanos, y también generar pues, consultas en línea y bases de datos que nos solicitan para verificar el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad en los casos que las instituciones requieran saber si los proveedores tienen relación con alguno de los funcionarios. Bueno, son algunas de las funciones del RENIEC, pero en el caso del sistema electoral, ¿qué quiero yo presentarles? Vamos a ver cuál es el rol del sistema electoral peruano, la preparación y depuración del padrón electoral, cómo la trabaja RENIEC, cómo fiscalizamos también el padrón electoral hoy en día y algunas actividades que estamos desarrollando en este proceso electoral. Sobre el sistema electoral peruano, ya conocemos que todos los ciudadanos tienen el derecho al sufragio, y para asegurar eso nosotros desde RENIEC tenemos que generar justamente el padrón electoral. La Ley Orgánica de Elecciones sostiene que el padrón electoral se cierra los 365 días calendarios antes de la fecha respectiva de la elección. Así que ya el 11 de abril de este año cerramos el padrón electoral que va a ser utilizado en las elecciones del 11 de abril del próximo año, las elecciones generales para presidente de la República y congresistas. Ahora, este padrón electoral, luego de cerrarse, debe remitirse, ¿no? Preliminarmente debe remitirse al Jurado Nacional de Elecciones los 240 días antes de estas elecciones, para que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones realice las fiscalizaciones pertinentes de este primer padrón inicial para que pueda aprobarlo en los 30 días siguientes. Ahora, el padrón electoral que maneja el RENIEC se actualiza constantemente, permanentemente. Una cosa es cerrar un padrón electoral para unas elecciones y otra cosa es que trimestralmente nosotros tenemos que ir enviando la información al Jurado Nacional de Elecciones para que vea cuál es la actualización. Tenemos que depurar a los fallecidos, las personas que pueden estar inhabilitadas por tener alguna sentencia judicial, por ejemplo. Para poder tener desde sí esta base del padrón electoral, RENIEC otorga el Documento Nacional de Identidad, que es la base para preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Por eso es importante también que todos los ciudadanos mantengan actualizado su Documento Nacional de Identidad. La idea es no caduco, pero también cuando hay algún tipo de cambio, como un cambio domiciliario, se puede hacer esa modificación en la base de datos del RENIEC. ¿Cómo preparamos y depuramos el padrón electoral? A ver. ¿Qué es este padrón electoral? El padrón electoral para el RENIEC es la relación de todos los ciudadanos que están hábiles para el sufragio sobre la base de la información que tiene nuestro Registro Único de Identificación de Personas Naturales. ¿Correcto? Ahora, este padrón electoral tiene que consignar determinados datos que son los relevantes para identificar a los electores. Los prenombres, los apellidos, cuál es el número del Documento Nacional de Identidad, la fotografía y también la firma digitalizada. Y por supuesto, los datos de la ubicación geográfica o el ubigeo, el nombre de distrito, la provincia, el departamento y el grupo de votación.
así como la declaración voluntaria también de alguna discapacidad que pudieran tener los inscritos. Esto ayuda, por ejemplo, a OMPE a que pueda tener mesas especiales para personas con discapacidad que lo requieran o personas que requieran alguna cédula en braille para votar si fueran personas con ceguera. Ahora, este padrón electoral, entonces, se emplea en un determinado proceso electoral, pero existe desde el momento en que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo aprueba. Lo que RENIEC hace es enviar un padrón inicial que finalmente, para convertirse en padrón electoral, requiere de una aprobación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son entonces los hitos importantes de este padrón electoral? Primero tenemos un cierre del padrón electoral, que son los 365 días antes de la elección, como le hemos comentado. De ahí el RENIEC tiene 5 días calendarios para publicarlo, ¿correcto? En tanto esté publicado, la ciudadanía puede consultarlo y ayudarnos a depurar ese registro. ¿Presentando qué cosa? Presentando algunas tachas, presentando observaciones o impugnando también algún dato de este padrón electoral. Ya luego de eso, se realiza una depuración para remitirlo 240 días antes de la elección al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros para estas elecciones hicimos la publicación del padrón electoral y debido a la pandemia no se pudo hacer una publicación física como se ha solido hacer, pero se ha hecho a través de la web del RENIEC. Y con eso nos ha permitido también a nosotros tener algunos datos, por ejemplo, a nivel de territorio nacional, cuántas personas han ido consultando este padrón electoral por días, ¿no? El 8 de junio, 9, el 10 de junio, 11 de junio, 12 de junio. Y también en el extranjero, ¿cuántas personas han ido consultando este padrón electoral? En total son 177.707 personas que no solamente lo han consultado, sino que han presentado algún tipo de observación o algún tipo de tacha a este padrón electoral que finalmente tiene que ser evaluada por el RENIEC para continuar con la depuración de dicho padrón. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Básicamente que para este padrón electoral se puede impugnar el domicilio, por ejemplo, y nosotros estamos obligados a realizar una verificación domiciliaria. Hay una impugnación del domicilio de personas que no viven, por ejemplo, en un lugar. Nosotros tenemos que hacer una verificación domiciliaria, notificar a la persona para saber si efectivamente vive ahí o no. La persona podrá finalmente dar los sustentos, si es que efectivamente vive ahí, como podrá, si no, cambiar la dirección. Todo esto va a permitir una depuración de este padrón, de este registro nacional de personas que tenemos en el RENIEC para actualizar los datos y con eso actualizar finalmente la lista del padrón inicial. Otro de los temas que hemos trabajado también para ayudar a que las personas sepan cómo revisar el padrón, qué cosa pueden hacer con él cuando este se publica, es capacitaciones para sensibilizar a la ciudadanía. Y estas capacitaciones han sido sobre la verificación del domicilio y también capacitación sobre la publicación de la lista de padrón inicial. Pero no solamente la hemos hecho en español, la hemos hecho también en quechua, la hemos hecho en aymara, para buscar que más personas puedan revisar este padrón inicial y realizar las tachas u observaciones pertinentes. Entonces, la depuración, ojo, de este padrón electoral, les decía, no solamente la hacemos para generar un padrón electoral hacia las elecciones que vienen, sino también que nosotros estamos trabajando de manera permanente. Cada 3 meses, les decía, RENIEC tiene que otorgar una actualización al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el RENIEC depura permanentemente el registro único de identificación de las personas naturales, cancela las inscripciones de personas que están fallecidas, restringe las inscripciones de las personas que tuvieran una condena, una prisión privativa de libertad efectiva mayor de 4 años, o personas que estén inhabilitadas en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. También actualizamos los cambios producidos en la identidad de una persona, por ejemplo, si hay alguna modificación del prenombre por cambio de nombre, en los apellidos, si hay algún cambio de sexo también, si hay alguna actualización de la firma o de la fotografía, si también hay una actualización en el estado de la discapacidad, si ha habido un cambio en el estado civil sobre la base de las decisiones judiciales o decisiones notariales o administrativas que se registran en las actas registrales de nacimiento, de matrimonio o de función. Y también se rectifica el domicilio a solicitud de los ciudadanos previa presentación del sustento respectivo. Aquí vemos, por ejemplo, una depuración permanente del padrón electoral, como les decía. Aquí está la verificación domiciliaria. Esto conlleva, también se depura a las personas que ya están privadas de libertad, se actualizan los datos para finalmente actualizar el registro único de identificación de las personas naturales. Aquí podemos ver las depuraciones que el RENIEC ha tenido desde el 2017 hasta el 2020. Hemos hecho cancelaciones por fallecimiento, cancelaciones también de personas que han tenido múltiples identidades,
Eso se ha detectado y ha tenido que anularse la identidad que no corresponde. Hay personas que también han renunciado a la nacionalidad y han tenido que ser retirados de este registro único de identificación de personas naturales. Hay personas que se habían quedado con el DNI también de niños y no habían hecho su cambio al DNI de adultos, pero tenemos también casos de personas, ojo, recuerden que en el padrón electoral están también incluidos las personas que cumplen 18 años justo hasta el día de la elección. Bueno, también hemos tenido que depurar casos de personas que han otorgado algún dato falso. O también personas que han tenido actas de nacimiento como peruanos, pero estas han sido canceladas también. ¿Y cómo fiscalizamos ahora el padrón electoral? Justamente el Jurado Nacional de Elecciones nos ayuda acá, porque RENIEC le remite al jurado trimestralmente, les decía OMPE, la relación de las inscripciones agregadas o eliminadas en este padrón electoral a nivel nacional. Esta redacción entonces contiene datos, imágenes de las personas que están en el padrón electoral. Aquí el jurado nos ayuda con una fiscalización permanente de los datos, donde nos hace llegar también la información pertinente para que nosotros podamos dar algún alta o alguna baja de un ciudadano en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales. Acá tenemos algunos datos sobre los resultados de la fiscalización que se ha hecho a la lista del padrón inicial. Hay casos en los que el código de la ubicación geográfica, lo que se llama el ubigeo, es decir, el distrito, la provincia, no eran los correctos. También el primer, segundo apellido no eran los correctos, o los prenombres, la fecha de nacimiento, los casos que les decía de personas que tenían su DNI de niños todavía y no lo habían cambiado por el de adultos. Hemos tenido varios casos de personas también con datos de grado de instrucción que se ha tenido que modificar. Todo esto lo vamos actualizando porque es parte del padrón electoral. Acuérdense que cuando se elige a los miembros de mesa, se elige justamente por su grado de instrucción. Y otras actividades en las que estamos para ir culminando. RENIEC también ha tenido un rol interesante y tiene un rol interesante en este proceso de elecciones ahorita internas de los partidos políticos. Hemos verificado 22 agrupaciones políticas con un 81.4% de registros válidos y 18.6% de registros que no han sido válidos. Aquí está la relación de los partidos que se han presentado. Nosotros, a pedido del Jurado Nacional de Elecciones, por el convenio que mantenemos con ellos, hemos realizado todo el cotejo de las fichas que han enviado estos partidos políticos. Se ha enviado luego al jurado la revisión pertinente para que sean aprobados por ellos y con eso se ha generado el padrón de cada una de las organizaciones políticas que estarán participando prontamente en sus elecciones internas. RENIEC también ya está trabajando un proceso de consulta popular de revocatorias a las autoridades en octubre del próximo año 2021. Este es un calendario que todavía está por verse, por confirmar, pero sabemos por OMPE que 148 agrupaciones han solicitado ya kits. Acá vamos a tener que hacer la verificación de las firmas, la impugnación del domicilio, la publicación de la lista también de padrón inicial y la entrega del padrón electoral finalmente. Y para estas elecciones hemos realizado también el sorteo de miembros para los jurados electorales especiales. ¿Cómo hacemos esto? Entre todos los ciudadanos que no están afiliados a ninguna organización política, que tienen entre 35 y 70 años, el RENIEC eligió el pasado 12 de octubre a 25 ciudadanos por sorteo con presencia notarial para que forme parte de los jurados electorales especiales. Y también tenemos lo que es dentro de las elecciones la cooperación interinstitucional. Nosotros brindamos apoyo al proceso electoral, le damos la máxima cooperación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, le facilitamos de ser necesario el uso de nuestra infraestructura, de nuestros recursos humanos o materiales precisamente para que las elecciones se lleven a cabo. Aparte de hacer un gran esfuerzo para poder entregar todos los documentos nacionales de identidad, incluso el mismo día de las elecciones, para que todos los ciudadanos puedan votar sin ningún problema. Y como les decía, venimos actualizando también las observaciones por omisos, dispensas también. En el padrón nosotros recibimos la información que nos da OMPE y que nos da el Jurado Nacional de Elecciones para ver qué ciudadanos fueron omisos al voto, qué ciudadanos están dispensados, qué ciudadanos han pagado ya las multas, y eso se va actualizando permanentemente. ¿No? Siendo así, yo quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta pertinente. Muchas gracias. Doctora Velarde, mi colega y querida y apreciada amiga, le agradezco muchísimo por su muy clara exposición, la cual ha sido complementada con las diapositivas que son realmente muy claras y muy necesarias de conocer. En realidad,
podrían surgir muchísimas preguntas, pero queremos seguir con la secuencia que se ha anunciado desde el comienzo, y le corresponde Gracias. al doctor Piero Corbeto Salinas. Por favor, quisiera agradecerle de manera especial, mi querida doctora, por su asistencia en ese evento. El doctor Corbeto, quien es un conocido licenciado y bachiller en Ciencias de la Comunicación y sobre todo periodista, ha representado, aparte de ser docente y con una dilatada carrera como profesor, ha representado a los organismos electorales y al Estado peruano en un número importante de misiones y eventos electorales en América Latina. Y actualmente, por supuesto, es el jefe del órgano regulado en el artículo 182 de la Constitución, que es la OMPE. Adelante, doctor Corbeto. Tiene usted el tiempo que necesite, creo que 20 minutos. Muchísimas gracias, doctor Raúl Ferrero, doctor Osvaldo Juncoff, doctor Raúl Chanamé, doctora Carmen Velarde. Un honor a todos ustedes, integrantes de la Academia Peruana del Derecho. Quería hacerles una presentación, prometo sucinta, sobre la organización electoral. Si me permiten, por favor, para compartir una pequeña presentación. Ahí estamos. Si podemos revisar un poco sobre la teoría sobre la organización de los sistemas electorales, de la organización de los organismos electorales, ¿no? Porque el sistema electoral y organismos electorales es diferente, ¿no? El sistema electoral es un conjunto de reglas y procedimientos que convierten votos en escaños, y los organismos electorales y sus funciones es lo que hoy día nos convoca, ¿no? Y podríamos seguramente, con mucho mayor conocimiento, el doctor Chanamé, ex magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, que ha escrito muchísimo al respecto sobre temas electorales, podríamos en principio decir que los organismos electorales existimos porque somos hijos de la desconfianza, ¿no es verdad? En otras realidades, los organismos electorales no son entendidos así. En muchos países no existen organismos electorales. Las funciones jurisdiccionales son partes del Poder Judicial, las funciones administrativas son parte del Ministerio del Interior, generalmente, ¿no es verdad? Entonces, en América Latina hemos, digamos, desarrollado toda una línea de organización de los organismos electorales, y funcionamos fundamentalmente en América Latina con dos grandes líneas de acción, ¿no? Una primera, que es una línea de acción jurisdiccional, llámese Jurado Nacional de Elecciones, llámese tribunales electorales, en fin, hay diferentes cortes, diferentes nombres para denominar a quien ejerce la función jurisdiccional de Tribunal Supremo en ámbito jurisdiccional electoral, y otras que son las funciones administrativas, ¿no? Que es la que compartimos con Carmen, la que hace OMPE y hace RENIEC, como bien lo ha explicado hoy día de manera magistral nuestra querida Carmen. En el caso del jurado, obviamente, incorporará el comentario del doctor Chanamé, comparte funciones administrativas o jurisdiccionales. En el caso de OMPE, nosotros solo tenemos funciones administrativas. Es en este contexto que la OMPE es la autoridad máxima en la organización y ejecución de procesos electorales, y la OMPE tiene en esencia dos grandes funciones. La primera, hacer procesos electorales, organizarlos, ejecutar los procesos electorales, y de otra manera, en otra línea de acción, nuestra gran columna, tiene que ver con la fiscalización de los fondos partidarios, ¿no? Todo este trabajo de OMPE tiene como centro al ciudadano y tiene como centro también a las organizaciones políticas para los cuales trabajamos a partir no solamente de la organización del proceso electoral, sino que nos encontramos abocados también por parte de la fiscalización de los fondos partidarios y de la asistencia técnica electoral para brindarle soporte en la organización de sus procesos internos. Hoy día quería tocar fundamentalmente temas vinculados a la organización del proceso. Estamos en medio de un proceso electoral muy, muy complejo, muy particular, ¿no? La administración electoral se encuentra en este momento abocada a
a las elecciones generales del Bicentenario, que deben ser en esencia las mejores elecciones de nuestra historia, y lo estamos trabajando fundamentalmente en dos momentos. El primer granito del proceso electoral es la elección interna, que como bien ha mencionado Carmen ha elaborado 25 padrones electorales que va a utilizar la OMPE para poder hacer las 25 elecciones internas de cada partido político, porque es bueno que ustedes sepan que las elecciones internas son las elecciones de los partidos, que en este caso, por primera vez, y de repente por única, porque la ley dice que tenemos que hacer primarias, que no son las internas, ¿no? Ahí tendríamos que aclarar que las internas son las elecciones de los partidos políticos organizadas con sus propios estatutos. Es OMPE quien organiza internas para los organismos, para las organizaciones políticas, y esto tiene que ver con que nosotros, a diferencia de las primarias, que son, como están concebidas en Perú, muy similares a Uruguay, muy similares a Argentina, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Las famosas PASO. En ese caso, todos los electores participamos y elegimos a un determinado partido, y al interior de ese partido elegimos a determinados candidatos. En las internas no, en las internas participan exclusivamente los afiliados electores de los partidos políticos, según los 25 padrones electorales elaborados por Carmen de una manera tan extraordinaria y fiscalizados ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando que estos 25 partidos están agrupando para las elecciones internas a 1.700.000 electores, ¿no? Las elecciones internas se van a realizar con dos fechas importantísimas. Una primera es el 29 de noviembre próximo, a muy pocas semanas ya nos encontramos. En ese momento, ese día, están siendo convocados los 1.700.000 electores afiliados, que en algunos casos, en el caso de 7 partidos, van a optar por elegir de manera directa a sus candidatos. Eso quiere decir, los electores de dichos partidos van a elegir ese día a sus candidatos a puestos de poder, fórmula presidencial, candidatos al Congreso de la República y a representantes al Parlamento andino. Se van a definir ese día las precandidaturas. Recuerde que van a ser candidatos sí y solo si pasan el tamiz del Jurado Electoral Especial y luego el Jurado Nacional de Elecciones si así se requiere. Y otros 16 partidos han optado ya por la modalidad de indirecta. Eso quiere decir que los afiliados de esos partidos van a elegir a delegados, y esos delegados el domingo siguiente, el domingo 6 de diciembre, van a elegir en una interna organizada también por la OMPE, van a elegir a sus candidatos a puestos de poder. A sus precandidatos a puestos de poder serán candidatos luego del tamiz del Jurado Nacional de Elecciones y en primera instancia el Jurado Electoral Especial. Es importante que ustedes sepan que son 25 elecciones en simultáneo, cada elección tiene sus propias reglas de juego, tiene su material electoral, sus propias actas, sus propias mesas. Estamos instalando locales de votación y mesas de sufragio en aproximadamente 171 de 198 provincias. Es bueno tener esos números en cuenta porque habla de la importancia de la elección, y vamos a trabajar aproximadamente con 3.000 mesas de sufragio y con 450 locales de votación. Entonces, es realmente el primer granito de la elección. Ya para la elección de delegados para elegir de manera indirecta a los candidatos a puestos de poder de 16 partidos, 7 se van por directa, 16 por indirecta, 2 por fórmula mixta. Con eso terminamos con las internas. Lo que vamos a tener en las internas es 25 elecciones en simultáneo que van a dar por primera vez la posibilidad que los organismos electorales de manera conjunta, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, participemos organizando estas elecciones en beneficio de la ciudadanía y los organismos partidarios, ¿no? Nuestra contraparte de la OMPE en este caso son los órganos electorales centrales con quien venimos coordinando toda la materia. Frente ya a las elecciones generales del Bicentenario, nosotros hemos trazado una estrategia de elecciones en pandemia
aprovechando la experiencia comparada. Hay muchos países que ya han hecho elecciones y lo han hecho de manera exitosa. No solamente vamos a hablar de las experiencias exitosas en Europa o Corea del Sur, que lo hizo en pleno momento de la pandemia mayor, sino experiencias exitosas también en República Dominicana, en Bolivia, en Uruguay y en Chile, ¿no? Que quisiera rescatar de ellas dos aspectos fundamentales. Creo que el primero es que es posible hacer elecciones en pandemia. Es posible hacer elecciones exitosas en pandemia y la experiencia comparada nos lo demuestra. Y un elemento que no debe ser menor, que es posible hacerlas en pandemia y además es posible superar los rangos históricos de participación electoral en pandemia. Si nosotros analizamos de manera precisa lo que estamos encontrando en las elecciones municipales y departamentales en Uruguay y las elecciones vinculadas al plebiscito de Chile, nos vamos a encontrar que la participación electoral en ambos casos ha sido más importante, mucho más importante que en la de comicios anteriores. Entonces, es posible hacer elecciones en pandemia y es posible hacer elecciones exitosas en pandemia. Pero para que sean exitosas y para poderlas realizar y celebrar, conciliando dos derechos fundamentales, que son el derecho constitucional al sufragio y el derecho a la salud pública, tenemos que trabajar en líneas de acción a partir de esta experiencia comparada y tomando en consideración instrumentos ya elaborados por la OEA y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a partir de su secretaría, que es la Secretaría de Campaign. Que es, en principio, hemos cogido esas buenas prácticas y hemos diseñado cuatro líneas de acción. La primera es protocolos de bioseguridad. Hemos trabajado 7 protocolos de bioseguridad con el MINSA. El MINSA definió 2 equipos de especialistas en epidemiología. Hemos trabajado de manera muy seria con ellos, aprovechando además los instrumentos ya desarrollados en experiencia comparada. Esto no ha sido una creación de OMPE, ha sido una adaptación de la experiencia comparada, con los aportes, obviamente, del MINSA. Hemos podido aprobar ya 7 protocolos. La semana pasada hicimos la aprobación en Iquitos, que fue una de las ciudades más azotadas por este virus. Y estos protocolos están definidos y trabajados para actores políticos y espacios, ¿no? El primero está vinculado a los electores, cómo debe ir el elector a votar, ¿no? El segundo a los miembros de mesa, garantizando el distanciamiento social con los miembros de mesa. El tercero tiene que ver con los personeros, el cuarto con los observadores, el quinto con los periodistas, el sexto con la implementación de los locales de votación, que es una implementación distinta, con mayor distanciamiento social, y el séptimo tiene que ver con nuestras oficinas. Es bueno que ustedes sepan que nosotros en OMPE somos realmente una institución cuantitativamente muy pequeña. Nosotros tenemos 400 trabajadores, somos el 10% de RENIEC, ¿no? Para tener una idea, para comparar un poco las fuerzas laborales de lo que tiene Carmen y nosotros, ¿no? Nosotros solo somos 400, tenemos una sede central y tenemos 19 oficinas pequeñas en el interior del país. Y ahora vamos a pasar a tener 94 oficinas. Vamos a pasar de tener 400 trabajadores a tener 75.000 trabajadores. Entonces, el crecimiento es un crecimiento exponencial y tenemos que prepararnos para ello, porque solo cuidándonos nosotros vamos a estar en capacidad de cuidar a la ciudadanía. La segunda línea de acción es la desconcentración de electores. Nosotros, y les ruego aquí, se me ha corrido un 0, nosotros estamos pasando de 5.300 locales de votación a 16.652 locales de votación. Entonces, el crecimiento es exponencial de los locales de votación. ¿Y por qué el crecimiento es exponencial? Porque tenemos que garantizar el distanciamiento social. Es importante decir que nuestras reglas para colocar mesas de sufragio han cambiado. ¿Cuál es la estrategia histórica de OMPE? Usar pocos locales con muchas mesas y muchos ciudadanos.
Esa era una estrategia que estaba más pensada en las facilidades para la organización electoral y no tanto en el ciudadano y menos en un contexto COVID. Entonces lo que nosotros hemos trabajado ahora es, vamos a multiplicar por 3.14 el número de locales de votación. ¿Para qué? Para acercar el voto al ciudadano. Necesitamos tener muchos locales con pocas mesas para que coincidan pocos ciudadanos. Y tenemos que poner los locales de votación cerca de los ciudadanos. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para colocar muchos más locales, sobre todo en donde más densidad poblacional electoral hay, eso es en ciudades, y para acercar el voto al ciudadano en comunidades nativas, comunidades campesinas, centros poblados. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por acercar el voto al ciudadano. Esta desconcentración de locales, para que ustedes sepan la magnitud a partir del cumplimiento estricto de los protocolos acordados por el MINSA, nos lleva a lo siguiente. Nosotros antes trabajábamos con 2 mesas por aula. Ahora vamos a poner una mesa por aula, con 2 cabinas para que todo sea más rápido en el flujo. Eso nos exige además, según los protocolos de bioseguridad aprobados, que el aula contigua no tenga mesa de sufragio. Y eso es un elemento fundamental. Y es un elemento fundamental porque los protocolos dicen que OMPE no puede usar más del 50% de la capacidad local, pero de verdad vamos a usar mucho menos, porque en los lugares donde tenemos 2 aulas, tenemos 4 mesas de sufragio. Ahora vamos a tener solo una. Y para que ustedes vean en promedio, cuando vamos a hacer la elección a una localidad pequeña, nosotros trabajábamos en una escuela de 5 aulas con 10 mesas. En esa escuela de 5 aulas, hoy vamos a poner solo 3. El aula A, en el aula B no vamos a poder poner, en el aula C tendremos una mesa, en el aula D no, y en el aula E otra mesa. Entonces, estamos obligados a conseguir locales, estamos ya con más del 80% confirmado, y ahí hay que decir que hay una limitación legal muy grande, ¿no? En otros países, el organismo electoral dice, yo necesito este local y lo usa. En el Perú lo podemos hacer en el Estado, en el privado no, tenemos que pedir permiso y no necesariamente nos lo prestan, ¿no? Pero debo decir que en esta oportunidad lo hemos conseguido masivamente y estamos haciendo un esfuerzo interesante en esa línea de ideas. Les quito solamente 4 minutos más. El tema de la desconcentración de locales de votación no va a funcionar si es que nosotros no utilizamos de manera adecuada este rango de 12 horas que hoy día nos brinda. ¿Bien? Hemos pasado de un sufragio de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a uno de 12, de 7 a 7. ¿No? Pero el domingo hemos visto estas jornadas de vacunación, ¿no? Donde todo el mundo se ha ido junto a buscar una vacuna y hemos tenido mucha gente y le hemos puesto en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Quebrar lo que nosotros tenemos como historia de perfil del camello, le llamamos nosotros. Tenemos 2 momentos en donde tenemos mucha gente en los locales de votación y eso tiene que acabar. Entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde hay mucha gente y después entre las 2:30 de la tarde y las 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros no hiciéramos nada, lo que vamos a tener es también esos 2 momentos y después muy poca gente en el local de votación. Entonces, ¿cómo garantizamos esta mayor seguridad al elector? Estas 12 horas las estamos partiendo en 2, en una estrategia de voto escalonado. ¿Qué quiere decir? Que entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, cuando el local esté más limpio, más higienizado, más seguro, ahí van a votar solo de 7 de la mañana a 9 de la mañana las personas más vulnerables frente al virus. ¿Qué quiere decir? Aquellos que son adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad y personas con discapacidad. Solo ellos entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Y después de las 9 de la mañana a las 7 de la noche por rangos horarios. Si tu DNI acaba en 1, votarás entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana. Si acaba en 2, entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, así hasta de 6 de la tarde a 7 de la noche que estaremos con los que votan con el último dígito en 0. ¿Está prohibido ir en otra hora? No, no está prohibido. La ley no nos permite que nosotros prohibamos la entrada. Tenemos que hacer una campaña que permita sensibilizar a la ciudadanía y hacerles entender que yendo en estas franjas horarias parejas vamos a poder cuidar mejor a los ciudadanos y si cuidamos mejor a los ciudadanos van a poder cuidar a sus familias.
Y la cuarta línea de acción es una línea de acción que la hemos venido negociando con el Congreso y con el Poder Ejecutivo, y lo seguiremos, y estamos convencidos que lo estamos consiguiendo, es un bono para los miembros de mesa. En el Perú, lamentablemente, el incentivo a los miembros de mesa es un incentivo perverso, ¿no es verdad? Porque a la semana siguiente de que usted es miembro de mesa, usted va a tener un día libre pagado por su empleador, ¿no? En el Perú, el 80% vive del diario, ¿no? El día que no trabajas, no comes. Entonces, en esta crisis vamos a hacer que el empleador le pague un día gratis a un trabajador, es una cosa de locos. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Un bono de 120 soles, como existe en todas partes del mundo, que existen incentivos y castigos. Acá no había incentivos, estamos generando el primer incentivo para que los miembros de mesa participen, puedan tener 120 soles, ¿no? Que les permita tener una jornada laboral pagada, ¿no es verdad? Y de verdad es una doble jornada, porque los miembros de mesa van a llegar a las 6 de la mañana, ya no a las 7:30, a las 6. Entre las 6 y 7 de la mañana van a verificar su material, van a instalar la mesa y la instalan a las 7. El sufragio acaba a las 7 de la noche, ya van 13 horas, y el escrutinio puede tardar entre 2 y 3 horas, dependiendo del número de candidatos para Congreso de la República que haya que contar. Por tanto, una jornada de 16 horas requiere necesariamente un bono para que funcione la mesa. No podemos pedirle al ciudadano que trabaje de manera gratuita. Esto cuesta más o menos 35 millones de soles y hemos conseguido su apoyo. El apoyo del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo, las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas respecto al Ejecutivo van en la misma línea. Entonces nosotros estamos confiados de poderlo obtener, lo cual nos va a dar la estabilidad que requerimos, porque toda esta estrategia de elecciones del bicentenario en un contexto COVID funciona con la participación de los miembros de mesa. Hoy día el 30% de mesas se instalan tarde, con alguna tardanza, alguna con el límite de ley a las 12 del día, y tiene que ver con que no hay incentivos. Nadie quiere sentarse a cumplir con el rol de miembro de mesa. Por eso hoy día, con este bono de 120 soles, estamos seguros que lo podemos hacer. Yo quisiera agradecer la oportunidad a la Academia Peruana del Derecho, al doctor Raúl Ferrero Costa, al doctor Osvaldo Juncoff y al doctor Chanamé, y por supuesto a la doctora Carmen Velarde, y a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Pido, por favor, reitero mi especial agradecimiento tanto a Carmen Velarde como a ti, porque obviamente RENIEC y OMPE son parte integrante del sistema electoral peruano regulado en el artículo 177 de la Constitución, y cuyo órgano principal y más importante es el Jurado Nacional de Elecciones. Para explicarnos a quienes desean con mayor claridad y, por supuesto, precisión, hemos invitado al doctor Raúl Chanamé Orbi, quien es colega, abogado, catedrático universitario, es bachiller, magíster y doctor en Derecho y Ciencias Políticas, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex magistrado titular del Jurado Nacional de Elecciones. Ha publicado varios libros, entre los cuales destaca su Constitución comentada, que tiene 11 ediciones, si no me equivoco, y además la República Inconclusa y recientemente La Utopía de la Democracia. El doctor Raúl Chanamé tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenas noches. En primer lugar, permítame saludar al doctor Raúl Ferrero Costa, presidente de la Academia Peruana del Derecho, y a mi colega Osvaldo Juncoff Exebio, por esta gentil invitación. La Academia Peruana del Derecho es una institución histórica en nuestro país. Han formado parte de la Academia León Barandarán, Jorge Basadre, recientemente Domingo García Belaunde. Es una institución señera en las actividades académicas, culturales, y tiene a los más prestigiosos juristas de nuestro país. Por eso saludamos esta iniciativa para poner en debate el tema del sistema electoral próximo a un proceso electoral. Razón por la cual yo, en el breve tiempo que tengo, voy a concentrarme en las competencias que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, dada por la Constitución. La Constitución le ha reservado al sistema electoral 12 artículos, del artículo 176 al artículo 187. Y voy a concentrarme
en el artículo que le da las competencias al Jurado Nacional de Elecciones, que son competencias muy importantes, ¿no? El artículo 176 señala, en primer lugar, que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la legalidad de la organización del proceso electoral. En este momento, el papel del jurado es fiscalizar que se cumplan el conjunto de protocolos que ha explicado muy bien el colega Piero Corbeto. Pero también fiscaliza la actualización, la optimización del padrón electoral, tema que ha explicado magníficamente la doctora Velarde. En segundo lugar, custodia el registro de organizaciones políticas. Los partidos que están inscritos lo han hecho por medio de un registro y el jurado vela por ese registro de acceso al sistema político y electoral del país. En segundo lugar, también se establecen los sistemas de alianzas. En estas elecciones se han frustrado las alianzas electorales, pero el camino único para garantizar estas alianzas es por medio del ROC. Y en tercer lugar, un tema que va a ocurrir inevitablemente, que tras las elecciones, los partidos que no pasen la valla electoral automáticamente serán cancelados. Y ese procedimiento administrativo lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. En tercer lugar, el jurado está encargado de velar que se cumplan los estatutos partidarios. Como se ha anunciado, estamos ante inminentes elecciones internas y la discusión que hay al interior de los partidos es porque se cumplan los estatutos, los reglamentos electorales. El artículo 35 de la Constitución le da una categoría constitucional a los partidos y le da la autonomía normativa para que cada partido asuma su propia legalidad por medio de sus estatutos. Pero el papel del jurado es señalar que los partidos que se han dado su propio estatuto tienen que cumplirlo cabalmente. En cuarto lugar, el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral. Todos los procesos de impugnaciones o nulidades que se demanden y soliciten se hace por medio de los jurados electorales especiales y estos en última instancia se apelan ante el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado antes del proceso electoral, en este momento, por ejemplo, podrían plantearse acciones, durante el proceso electoral y tras los resultados también pueden darse este tipo de impugnaciones. Lo que la Constitución señala, tema que se ha debatido con el Tribunal Constitucional, es que el Jurado Nacional de Elecciones es última instancia en materia electoral, razón por la cual todas las impugnaciones que nacen en los jurados electorales especiales necesariamente son resueltas y zanjadas por el Jurado Nacional de Elecciones. En quinto lugar, el jurado proclama a los candidatos que han resultado electos y además brinda los resultados oficiales, porque hay resultados que se dan, por ejemplo, la misma noche del 11 de abril, pero esos resultados son técnicos y no han sido todavía impugnados, porque hay una fase de impugnación. Y entonces esas estadísticas que son valiosas para la ciudadanía pasan al Jurado Nacional de Elecciones, donde las partes, los participantes, podrían eventualmente plantear impugnaciones y recursos. Y finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa legislativa en materia electoral. Y yo quiero acá traer un tema que me parece central para todo proceso electoral en el Perú. En este momento, cuando yo me retiré del Jurado Nacional de Elecciones, habían 46 normas electorales, entre leyes, leyes orgánicas, reglamentos. Es una frondosa legislación electoral. Es por eso que siempre recomendamos a los colegas estudien derecho electoral. El derecho electoral
es un derecho altamente complejo en nuestro medio por la frondosidad de normas. Por eso, una de las iniciativas en las cuales yo, cuando he sido miembro del jurado, he estado comprometido, es en el impulsar el código electoral en el Perú. Y eso he recogido las iniciativas del RENIEC y la OMPE, y se ha hecho llegar hasta en 3 oportunidades códigos electorales que lamentablemente no han sido puestos en debate. Creo que este es un tema central para afirmar el modelo democrático en el Perú. Necesitamos un código electoral como existe en Costa Rica, en México, en Brasil, donde las elecciones tienen una sola norma. Seguramente para este proceso electoral han surgido nuevas normas, y entonces eso hace que aquel que quiera saber derecho electoral tiene en este momento que estar comprando el peruano para ver qué normas nuevas, qué reglamentos surgen para cada proceso electoral. Permítame acabar con una reflexión sobre la importancia de este proceso electoral próximo. El Perú ha vivido intensamente procesos electorales en los últimos 3 años. En los últimos 3 años hemos tenido un proceso municipal regional exitoso. Hemos tenido un proceso de referéndum exitoso. La Unión Europea señaló que en el mundo es muy difícil hacer un proceso electoral en 60 días. Y este sistema electoral peruano lo hizo en 60 días. Se ha recibido felicitaciones de todo el mundo, porque en 60 días se ha hecho un proceso electoral incuestionable. Se hicieron también de manera exitosa las elecciones congresales complementarias. Y ahora, dentro de algunos meses, se va a realizar el 4º proceso en estos 3 últimos años. Si nosotros contabilizamos, se proyecta 25 millones de ciudadanos que van a ser convocados para el próximo proceso electoral. Si nosotros contabilizamos los 4 procesos electorales, tendríamos que decir matemáticamente que el sistema electoral peruano ha administrado la voluntad de más de 80 millones de personas. Y lo ha hecho de manera imparcial, neutral y profesional. Yo por eso hoy día soy un abogado común y corriente. Pero como tal, por mi conocimiento, yo confío plenamente en el sistema electoral peruano. Porque no lo dicen solo los electores peruanos, lo dicen los 300 observadores internacionales que han participado en el último proceso electoral. Y estoy seguro que vendrán 300 para el próximo proceso electoral. Eso creo que es una garantía básica. Pero acá existe profesionalismo, experiencia, y se le debe garantizar al sistema electoral 3 cosas. El presupuesto que se requiere, ¿no? Dar cobertura a 25 millones de personas requiere una logística impresionante. Y yo sé que Piero Corbeto no ha podido exponer cada detalle. Desde ahora hay que movilizar miles de personas, recursos, para que el proceso electoral sea óptimo. Se requiere presupuesto, se requiere autonomía, debe garantizarse la autonomía del sistema electoral, los medios. Todo proceso político es tenso, es pasional en el Perú. Muchas veces las pasiones se desbordan y se carga contra el sistema electoral. Yo creo que eso no es correcto. Creo que este es un sistema altamente profesional y ahora tenemos a 2 personas que conocen, no van a aprender en el sistema electoral, conocen, han sido reconocidos internacionalmente por sus méritos y es por eso que creo yo que está garantizado. Y el otro tema es también que los medios de comunicación informen cabalmente de cómo funciona el sistema electoral. El sistema es fiscalizable, el sistema es, siempre hay incidentes, pequeños incidentes,
Esos incidentes siempre son superables porque el sistema es un sistema muy dúctil y altamente profesional. Eso lo digo porque he conocido el trabajo del RENIEC, es calificada entre las 3 instituciones públicas más importantes. Eso es un mérito de su personal. Conozco el trabajo de OMPE, conozco el profesionalismo de OMPE, y no dudo que el jurado se mantenga, porque siempre lo ha hecho, con imparcialidad y neutralidad ante cualquier tensión política que siempre se da, ¿no? La política en el Perú es pasión, pero la pasión no debe jamás desbordar al sistema electoral. Por eso yo, como ciudadano, como elector, estoy plenamente confiado que no van a haber ningún problema en el próximo proceso electoral y que la democracia en el Perú se va a consolidar gracias también al sistema electoral. Muy amable, doctor Raúl Ferrero Costa, muy amable Osvaldo por su atención, y de igual manera a mis colegas, a Piero y a Carmen, les deseo los mayores éxitos en este próximo proceso electoral. Muchas gracias. Bueno, para concluir y dejar el uso de la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, quería decirle que la idea que se gestó en nuestra junta directiva era desarrollar al máximo o de la mejor manera posible el capítulo 13 del libro cuarto de la Constitución sobre el sistema electoral, ¿no? Y creo que la presentación de ustedes ha sido magnífica, completa, creo que satisface, ¿no?, las inquietudes y las expectativas de todos, largamente. Yo por eso les quería agradecer muchísimo, porque en esta oportunidad he recibido el encargo especial del doctor Raúl Ferrero de ser moderador. Y le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente, Raúl Ferrero Costa, para concluir el evento. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Osvaldo. Yo quiero felicitar muy sinceramente a la doctora Carmen Velarde, al doctor Piero Corbeto y naturalmente a mi colega y amigo de cátedra en San Marcos, el doctor Raúl Chanamé. La verdad que sus exposiciones han sido muy claras, es lo más importante, y pienso que enfrentar este proceso electoral dentro de una pandemia va a traer muchas dificultades, y más aún si agregamos a eso los problemas políticos que se acaban de presentar días atrás. Entonces yo lo único que puedo es, pensando en la gente que cree en la democracia, me parece que ya hemos llegado en el Perú a que sea la mayoría, decirles que hay una gran expectativa por el funcionamiento del sistema electoral. Ustedes que manejan el sistema electoral y que hacen una labor tan sacrificada, van a ser fundamentales en lo que es el sostenimiento del sistema democrático. Lo que está ocurriendo ahora es muy lamentable. Estos conflictos últimos pueden dañar el proceso electoral, lo cual va a hacer que ustedes tengan que tener una responsabilidad adicional con la cual no habían tenido ninguna oportunidad de prepararse para eso. Y si a eso le agregamos la pandemia, tenemos problemas políticos, problemas sanitarios gravísimos. Entonces, ustedes como autoridades, felizmente, le están dando tranquilidad al público, tranquilidad a la población peruana y tranquilidad a lo que es un proceso democrático debido. Por eso tienen ustedes una inmensa responsabilidad, mucho mayor a la responsabilidad que han tenido otros distinguidos funcionarios en procesos anteriores, porque este proceso va a tener una serie de singularidades y va a haber que superar muchos problemas que se van a ir presentando en el camino, por lo que yo les deseo mucho éxito, les pido que tengan mucha paciencia, que acepten las críticas que se van a presentar del periodismo, porque el periodismo es esencialmente crítico, porque el periodismo tiene que hacer noticia. Así que tengan paciencia, sigan trabajando con honestidad como lo vienen haciendo,
que a la larga van a ser remunerados por la opinión pública, que les va a agradecer ese esfuerzo, pero les digo que están haciendo un trabajo, como ha dicho el doctor Hunskov, estupendo, y que lo que tenemos por delante ya más o menos sabemos que va a ser muy difícil, pero yo auguro de que estos problemas que se presenten en el futuro sean superados y que tengamos un proceso electoral limpio, prístino, y ojalá podamos elegir, ya eso no es problema de ustedes, porque no, ustedes no pueden intervenir en eso, elijamos bien a nuestros candidatos, ¿no? Elijamos a la mejor gente, a la gente más calificada y a la gente que va a defender un sistema democrático que todos queremos consolidar. Yo lo felicito, agradezco al doctor Hunskov, que ha sido realmente la persona que más ha influido en la directiva nuestra para que ustedes sean los elegidos para dictar estas charlas el día de hoy, que han sido muy claras y sobre todo van a ser muy instructivas para el público general. Les agradezco mucho su esfuerzo, el mérito que han tenido de ser tan claros, y luego les digo que espero que las elecciones sean exitosas, y algo que no depende de ustedes ni de nosotros, que el pueblo elija bien a sus representantes, porque son ellos los que van a tener que dar la batalla luego en la defensa del sistema democrático. Muchas gracias. Gracias. Piero, Muchas gracias. Ha sido muy Muchas gentil. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Por favor, Y gracias. nuestro compromiso siempre de ser una entidad neutral y llevar adelante estas elecciones, que estoy segura que con Piero, tanto RENIEC, OMPE, van a sacar adelante, y junto con el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctor Ferrero, muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Raúl, gracias, Piero. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias a ustedes. todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a los asistentes. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación. Agradecemos a todos los asistentes. Aprovechamos la oportunidad para anunciarles que nuestras próximas conferencias será el día miércoles 25 de noviembre a las 7 de la noche y versará sobre los partidos políticos. Esperamos contar con su asistencia y los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho, donde estaremos publicando el enlace. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias.